presidente Daniel Noboa Sin tendrá que buscar quien le preste miles de millones de dólares para poder enfrentar la situación que vive el país en materia económica. Para analizar esta temática, pero sobre todo el aporte que puede hacerse desde el Parlamento hacia la gobernabilidad que Daniel Noboa Sin propone, hemos invitado a alguien que sabe mucho de política y sobre todo de política económica, el economista Mauricio Pozo, exministro de Estado. Economista Pozo, buenos días, bienvenido. Buenos días, un gusto conversar con ustedes, de la orden. La Asamblea tiene en sus manos demostrar que la gobernabilidad no solamente, la instalación que hoy se da es el punto clave para demostrar que esta gobernabilidad no se da solamente de palabras, sino también con acciones. ¿Qué tanto ve usted, qué tanto futuro le ve usted al hecho de que reformas en materia económica pasen, proyectos en particular, en esta nueva Asamblea? Bueno, hay reformas que son fundamentales para el país y que estamos buscando ya algunos años y que por razones diversas políticas, la mayoría de ellas no se han podido aplicar. Una de ellas tiene que ver con el marco laboral. Como la estructura laboral es una estructura absolutamente obsoleta, es caduca, no responde a las necesidades de los mercados ni del Ecuador ni de afuera, y por lo tanto eso es, por ejemplo, una reforma legal que se requiere impulsar lo antes posible. Asimismo, hay algunos cambios legales que tienen que ver con la seguridad social. Eso es una bomba de tiempo que no hemos podido promover. Sigue ahí, se hizo un trabajo en el área pensional, pero hay que hacer la reforma y tampoco se ha podido promover. Entonces, en la medida que se puedan alcanzar apoyos, alianzas políticas para que este tipo de proyectos de ley se puedan ejecutar, va a ser mejor. Obviamente habrá que ver qué más propone el gobierno y que tenga que ver con decisiones de la Asamblea. Economista Pozo, en materia laboral, ¿cuáles son los aspectos más destacados que usted considera deberían ya discutirse sin demora desde una propuesta del Ejecutivo o particularmente desde la propia Asamblea? Hay una serie de indicadores que no se compadecen con un periodo como el que ya vive el Ecuador y que no podrían sino ser cambiados. Le voy a dar algunos ejemplos. Jubilación patronal. Eso no existe en la mayoría de países y en el Ecuador, a pesar de que existe legalmente, no se aplica. Porque eso, por el costo que representa, normalmente las empresas, cuando los trabajadores están cumpliendo un periodo de 20 años, los buscan separarlos. Entonces, los jubilados patronales del Ecuador son absolutamente marginales. Entonces, no tiene ninguna razón de ser el mantener una estructura que no se cumple en la práctica y es más bien ahuyenta la posibilidad de tener trabajadores con tiempos de permanencia más largos. Pero aunque es marginal, el economista Pozo, regularmente suena mucho eso en el tema político, suena como muy estridente, pareciera que afectara a mucha gente. Y hay otros temas también que evidentemente suenan mucho. El mismo hecho de la seguridad social llaman la atención, genera determinada alarma. ¿Quién puede poner en real contexto la necesidad de estos cambios sin caer en demagogia? Creo que es importante cómo se venda esto, cómo se difunda, que se explique exactamente en qué consiste, para que el país y la ciudadanía entienda que esto es un tema que favorece y no perjudica. Fíjese algo, el problema del Ecuador no es un problema de salarios, por ejemplo, bajos. El problema del Ecuador es que no hay trabajo. Y cuando usted tiene un marco laboral como lo que produce es una dificultad para contratar, y esto más bien contra de una meta de empleo. Entonces no tiene sentido trabajar para los que tienen empleo y estar en contra de los que no tienen empleo. Un marco
legal nuevo, moderno, que facilite la contratación va a favorecer a todos. Yo le diría inclusive a los que tienen empleo, porque les va a dar más estabilidad sin estos excesos. Imagínense lo que es, por ejemplo, los costos de despido que tiene el país. Esto es inaudito. Esto te registra en las empresas, como por ejemplo en la jubilación, pero ninguna empresa en el Ecuador, creo yo, o al menos la mayoría, no están en capacidad de manejar con liquidez procesos de retiro personal, y esto en la práctica lo que hace es generar una barrera en la contratación de personal. Entonces, cuando usted se le va la mano en el beneficio para un lado de la relación laboral, termina perjudicándoles a todos. Entonces, requiere un sistema mucho más moderno. Los tipos de contratos es otro tema que hay que revisar. El tema del trabajo por horas, a pesar de que se menciona que ese es un tema constitucional, pero eso ayudaría muchísimo a la contratación. Y así podemos seguir citando algunos otros que lo que han hecho es tener una estructura que no funciona. Ahora, para este gobierno hay escenarios que incluso no son tan previsibles, como la misma afectación del fenómeno del Niño, pero también hay otros que se vuelven una papa caliente. Por ejemplo, el saber qué decisión en definitiva hay que tomar en función del cierre del bloque petrolero ITT, que fue una propuesta de campaña de Daniel Noboa y que ahora podría significarle un alivio financiero. En esa línea, ¿cree usted que los organismos internacionales puedan confiar en la propuesta que ha planteado Noboa, o por allí nos vamos a quedar con las manos estiradas? Me parece que falta una propuesta integral. Han habido anuncios separados, aislados. No se ve cuál es el programa global hacia dónde quieren caminar. Y eso puede complicar la búsqueda también de financiamiento. Uno no puede ir a Washington y decir necesito plata para pasar el problema, porque la respuesta inmediata es, ok, estamos abiertos a apoyar al Ecuador, pero ¿cuál es el programa? ¿Dentro de qué esquema va a buscar esto? Usted, por ejemplo, en el ámbito tributario, usted no puede tomar la decisión de beneficiar un sector. Se ha anunciado la baja del IVA para materiales de construcción, por ejemplo. Y eso yo no estoy de acuerdo, pero podemos explicarlo inmediatamente por qué. Al mismo tiempo, no tomar en cuenta el problema fiscal. Una reforma tributaria no puede dejar de conocer y de adoptar decisiones que busquen corregir el problema fiscal. Hay un déficit para este año de cerca de 5.000 millones. Y sin embargo no han dicho cómo lo van a cubrir, cómo lo van a atender. Hay atrasos por 1.750 millones de dólares, tampoco han dicho cómo van a pagar eso. Hay que hacer un planteamiento del tema de la deuda. Y en el tema de que usted pregunta de los créditos de afuera, de financiamiento, si esto no está dentro de un programa global, va a ser más difícil que llegue la plata. Y esto obviamente también tiene que ver con algunas decisiones que parece que por ahí no está en la mente del gobierno, pero que le podrían ayudar muchísimo, que es, por ejemplo, el subsidio al precio de los derivados de petróleo, gasolina, diésel, etcétera. Uh-huh. Eso le da cerca de 3.000 millones de dólares al año. Políticamente no es fácil, pero después de lo que acaba de decidir el mismo país, de no explotar el bloque 43 por el argumento de la protección medioambiental, no quedan muchas opciones. No tiene sentido. Bueno, estamos hablando ahora mismo con el economista Mauricio Pozo, ex ministro de Economía y Finanzas del Ecuador. Ronald Córdoba tiene otra consulta para usted. Muchas gracias.